Familia, amigos, muy buenos días, buenas tardes. Bendecido día para todos. Por aquí hoy viernes para hacerles este videito. Anhelado por muchos, deseado por otros, preguntado por varios también. Amigos, empiezo este videito con una historia triste, con una noticia triste de un amigo que se nos fue para el cielo, don Carlos Sánchez del Callejón, en donde mis papás siempre tuvieron su casita y el vecino del frente, don Carlos, falleció. Nos dieron la noticia hace poquito, entonces pasen la tumba de don Carlitos, alma bendita, y se le quería mucho, un buen vecino. Bueno, por aquí para venirles a contar historias de mi vida que me pasaron estando privado de la libertad por mucho tiempo. Hoy me han preguntado varias cositas, me han preguntado, mm, pero entonces toca decidirnos por unas. Voy a empezar a contarles la historia que para muchos en Valledupar, la vida en Valledupar era una vida totalmente aburrida. En Valledupar, eh, por ser cárcel, primer cárcel de alta seguridad en Colombia, nosotros que prácticamente fuimos los que nos tocó inaugurar esa cárcel, pues hay muchas historias. Dentro de esas historias les voy a contar, esta persona nunca me dijo, publique mi historia. Yo quiero que se sepa cómo fue mi vida delinquiendo. Pero entonces es una historia muy bonita respecto a lo que vivió esta persona. Esta persona era un paramilitar. Esta persona era, primero fue, ¿qué se llama eso? Sicario, un sicario de Pablo Escobar, de las terrazas de Medellín. Y cuando muere Pablo Escobar, toda esta gente que le prestaba servicios a él se vincularon a las famosas autodefensas paramilitares. Este señor me cuenta cosas que contadas por un paramilitar, gente de sangre fría, gente que no tiene pudor para contar esto, no tiene, en fin, es una persona que delinquía la plata fácil, la plata que ofreció Pablo Escobar, y lógicamente pues él siguió por los senderos de la plata fácil. Bueno, este señor me cuenta que él fue sicario de Medellín, él fue sicario de Pablo Escobar, él fue uno de los mano derecha del famoso Popeye. Popeye era quien reclutaba a las personas para que mataran. En ese tiempo mataban mucho policía. Y él me cuenta, se confesaba con nosotros, con los que hablábamos, y decía que él había matado a muchos policías. La verdad, él estaba
em, dentro de la lista de los sicarios que mató muchos policías. Pablo Escobar les ponía precio a los policías en ese tiempo y ellos, por la plata fácil, pues lógicamente lo hacían. Bueno, resulta de que este señor, a medida que iba contando sus historias de que mataba y mataba y mataba y mataba, y, y Popeye le pagaba, le pagaba y le pagaba, él dice que no conoció a Pablo Escobar. Él no conoció a Pablo Escobar para nada. Lo veía por la televisión y en fin, pero frente a frente no. Y él era el que le mandaba a pagar por todo lo que él hacía. Este señor lamentó la muerte de Pablo Escobar, es normal porque era su patrón y era el que le daba plática. Eh, Él dice que después de esa muerte la gente empezó a buscar qué hacer. Lógicamente ya no tenía las mismas entradas cuando Pablo Escobar. Entonces, la fácil fue meterse a militar dentro de las autodefensas de Colombia, paramilitares. Él decía que nunca estuvo en sitios haciendo masacres y matando gente, como decían en noticias, los paramilitares eran sanguinarios y mataban gente impresionantemente. No les importaba quiénes eran y mataban y mataban y mataban. Este señor, delincuente, homicida, sicario, muchos homicidios encima. Él estaba militando con la SAUCE, pero él era de Tapiña. Él había comprado un taxi y trabajaba como taxista. Esa era la Tapiña, pero en realidad era uno de los sicarios de la SAUCE. Este señor dice, yo les cuento esta historia porque aparte de que estoy en la cárcel, pero al mismo tiempo soy libre. No nos explicábamos ni entendíamos por qué razón este señor nos hablaba así. Dijo, mientras que yo trabajaba en Medellín con un taxi de mi propiedad, esa era la Tapiña, el taxista. Pero este taxista, una mujer le tocó el corazón. Él cuenta que un día a la madrugada recoge a una muchacha, iba para su trabajo de afán, le contó que iba para su trabajo, que cogía taxi porque se le hizo tarde, tenía un bebé de 1 o 2 añitos nomás. Le contó al taxista en el transcurso de la carrera del barrio donde la recogió al trabajo. Él dice que trabajaba en una despulpadora de café. Pues este señor, esa madrugada, este sicario, este asesino, esta persona que tiene muchos homicidios encima y que trabajaba y seguía militando, haciendo mal a la gente por plata, que la Tapiña era taxista, pues esta muchacha le tocó el corazón
Y ese día en el transcurso dice que más o menos entre 40 y 45 minutos que duró, tuvo tiempo de conocer esta muchacha en lo poquito que hablaron, se intercambiaron números de teléfono y quedaron de en algún momento volverse a hablar. Pues así fue. Él nos cuenta que él ya no se prestaba, después de conocer a esta muchacha, él ya no se prestaba para que lo tuvieran en cuenta para cometer delitos, matar gente. Esta muchacha le tocó el corazón a una persona tan mala. Por eso él dice que él estaba pagando un homicidio. Él la estaba pagando en la cárcel de Valledupar un homicidio. Pero ese homicidio lo hizo antes de conocer a esta muchacha. Con esta muchacha ya tenían una relación de pareja. Él ya conocía a su hijo. Él, él vivía, este interno que les cuento, él vivía con la mamá y con una hermana. Y él les ayudaba a la mamá y a la hermana. Con plata mala vida, pero la mantenía bien. La hermanita estudiaba en el colegio, bachillerato, y la mamita mantenía en la casa y él era el que llevaba el sustento para la mamá y la hija y la hermana. Esta relación de esta persona con esta muchacha que les cuento que le tocó el corazón son las ironías de la vida. Él le contó, le abrió el corazón, ¿por qué? Después de ser malo y de ser sicario y de matar y matar y matar, le abrió el corazón a una persona que en cualquier momento lo podía denunciar. Pero yo creo que eso a cada cual le llega su momento y a él le llegó ese momento. Él la esperaba al trabajo, la llevaba al trabajo, se enamoró de esta muchacha y ella de él. Pero él le contó quién era, él le contó su pasado, él le contó todo lo que tenía encima. Y a pesar de todo eso, ella siguió con él, porque le destapó su corazón, le destapó su vida, le destapó realmente lo que fue. Y él nos cuenta que después de que conoció a esta muchacha, él no volvió a delinquir. Se dedicó únicamente al taxi, a trabajar. Pero ya tenía un pasado impresionante. Él había entrado a las cárceles, pero así mismo como entraba, salía. Eso era rápido. Porque por plata, ya sabemos que la corrupción en Colombia es impresionante y lo que manda es la plata. Él entraba seguido y así mismo salía rápido. Nos sigue contando la historia. Dice, en el momento en que yo conozco a esta muchacha, yo me libero de lo malo que era. Yo no volví a delinquir, yo no volví a portar armas. Sí mantenía con una arma en el taxi, porque él tenía sus enemigos, él tenía sus liebres, y lógicamente le tocaba andar prevenido de lo que le fuera a pasar. Pero este tipo, no como muchos en la cárcel que se colocan una Biblia debajo del brazo y después de ser sicarios y matones y mejor dicho, un pasado como el de este señor, y ya fueron cristianos y ya quedaron sanos y son salvos y hasta predican la palabra.
No, este señor no. Realmente él no. Simplemente hablaba de lo que le pasaba y lo que le sucedió. Un día estaban departiendo en un sitio nocturno. Estaban celebrando los cumpleaños, no me acuerdo si fueron los de él o los de ella. Y en aquel local, en aquel sitio, en aquel bar, entró la policía y hizo una requisa. Pidió papeles. Tan desafortunadamente para este señor, que portaba sus documentos y estaba llamado por un homicidio. Fue condenado por un homicidio. Estaba en la cárcel antigua de Valledupar y cuando abrieron la Tramacúa, pues lo trasladaron para allá. Él no pudo pedir rebaja de penas, él no pudo pedir beneficios, esto porque ya era un homicidio pasado. Prácticamente él ya había sido condenado como reo ausente, entonces él no tuvo beneficios, simplemente pagar su condena. Este señor nos cuenta que se liberó en el momento en que conoció a aquella mujer, se liberó de su pasado, se liberó de hacer mal, se liberó de no ser la persona mala que era. Esto lo notó su mamá y su hermana. Se dieron cuenta del cambio que él tuvo. Se dieron cuenta de que él fue otra persona después de conocer a esta muchacha. A él le dieron captura, lo llevaron a la cárcel, lo condenaron. Fue condenado como reo ausente, llegó fue a pagar su condena, en fin. Él nos dice que llegar a la cárcel al mismo tiempo de estar encerrado, se sentía libre. Porque conoció una persona que ¿qué se puede llamar eso? Lo cambió, lo reivindicó, lo cambió totalmente, la verdad, él nos cuenta. En la cárcel tenía su visita de su señora porque ya ellos convivían. Tenía su visita de su hijastro que él ya lo vio como un hijo. Em, Tenía quien lo apreciara, quien lo queriera. Como él dijo, a mí nadie me quería y mi mamá y mi hermana me querían a su manera porque era un cariño de mamá y de hermana. Pero este cariño y este amor que me llegó era totalmente diferente. Era nuevo para él. Entonces comprendíamos cuando él nos decía que estando en la cárcel se sentía libre. Él hizo su plática. Su mamá y su hermana tenían una casita que él le había comprado. El taxi era de él. Tenía su plática ahorrada. Ya tenía una persona en quien pensar. Estaba enamorado. Le había cambiado su vida. Se había alejado de las cosas malas que hacía. Se, se sentía libre en la cárcel. Entonces mire ¿cómo se puede llamar eso?
El cambio de una persona, después de ser un sicario, un matón, tener tantos homicidios encima, la conciencia negra, plata, mala vida, y de un momento a otro, conociendo a una mujer, le cambia su vida para bien. Ella inclusive se forjó un futuro con él. Tenía plata, casa, su carro, la persona que la quería también, un papá para su hijo. Todo esto nos contaba él realmente. Era persona que no fallaba las visitas. Tenía visita. Cada que había visita le llegaba a su señora. Cuando había visita de niños le llegaba a su hijastro. Él contándonos a nosotros eso, o sea, es difícil creer o difícil en el momento que uno está hablando con él, llegar a pensar que era un sicario, que era un matón, que era un... Es difícil. Para una persona que no lo conoce ni sabe su pasado, lógicamente es difícil comprender esto. Amigos, esta historia es como para reflexionar. Esta historia es más de reflexión que de otra cosa. Dios le tiene para un destino a cada persona. Y él no se volvió cristiano, ni se apegó más a Dios, ni pidió perdón por todo lo que hizo realmente, no, para nada. Simplemente hablaba como la persona que cambió después de que conoció a esta señora. Entonces, si Dios le tenía destinado su señora, su hijastro, quien lo acompañara en la cárcel, uno no sabe, de pronto este tipo lo cogieron preso. No sé, no pudo arreglar de pronto con plata su situación porque era un homicidio antiguo, ya condenado como reo ausente. Un tipo acostumbrado a matar y a estar en enemigos, liebres. ¿Por qué no un destino de llegar a la cárcel solo? Y que alguien lo ajusticiara en la cárcel y pagara directamente sus delitos si lo hubieran matado en la cárcel. Porque téngalo por seguro que una persona que tiene delitos y que tiene enemigos, que tiene liebres, es difícil que salga de la cárcel. O lo matan, lo puñalean, tiene que hacerse salir o sea, hay muchas cosas. Una persona con tanto delito encima, pero le tenían destinado un destino, le tenían destinado un futuro con una muchacha que conoció estando trabajando en un taxi de Tapiña. Llevaban ya varios años. Ella lo acompañaba en la cárcel pagando su pena. Se querían, se amaban. No me acuerdo cómo le apodaban a él. A él le tenían un apodo. Pero poco se lo decían porque era un apodo de antiguo, un apodo de sicario, un apodo de matón, de... Que imagínese, trabajar con Pablo Escobar, ganar millones y después trabajar con la SAUC. O sea, tiene su, tiene su trayectoria
y meterse a eso y salirse de eso también tiene su peligro. Es como el narcotraficante. El narcotraficante que entra a hacer cositas de drogas, ser distribuidor, ser jíbaro, coger líneas, para que se salga de eso después, con tanta plata que entra, con tanto enemigo que tiene, los que quieren coger esa línea que él tiene, lo mandan borrar, lo mandan matar y se quedan con la línea y se quedan con todo lo que él tenía. Esa es la vida de un narcotraficante en Colombia, bajo de esos que llaman jíbaros, que cogen líneas, que cogen... Esa es la vida también de una persona que trabaje con las AUC o con los de Pablo Escobar o eso. Es difícil salirse, nos contaba él, lógicamente, uno no tiene absolutamente idea de lo que pueda pasar en eso, pero él nos contaba, y esto de los jíbaros y de las líneas y de todo esto que les estoy diciendo es porque nos contaban más de uno que trabajaban en eso. Es difícil de salirse y la única forma de salirse es matándose en unos a otros. Y este señor, mire, por eso dice que estando en la cárcel se siente libre. Amigos, una historia que... Reflexión. Reflexión, las personas pueden cambiar así sean muy malas. Hay personas que lo hacen cambiar. Hay personas que hacen cosas bonitas en la vida para una persona y esta persona las acoge tan bien que cambia. Esta es la historia, amigos, de este lugarteniente de la terraza de Medellín de Pablo Escobar. Luego, miembro de las autodefensas paramilitares, trabajando un taxi, conoce al amor de su vida, quien lo hace cambiar y quien estando en la cárcel se siente libre. La noticia bonita, como a los 3 días antes de que me llegara a mí el traslado de Valledupar, en un domingo de visita, se enteró de que la señora estaba esperando un hijo de él. Más alegría en esa unión, una bendición grande que es un hijo, agradecimiento de pronto por esta persona que lo hizo cambiar, que le pusieron enfrente. Esta fue la historia, amigos, de esta persona. ¿Vendrán más cositas? Bendiciones para todos. Nos estamos hablando el martes. Muchas gracias.